Bienvenidos al tutorial Excel Básico 03, Formatos Básicos. En esta sesión aprenderemos a aplicar un formato sencillo a un reporte. Para ello vamos a utilizar la cinta de herramientas Fuente, la cinta de herramientas Alineación y la cinta de herramientas Número. Las tres cintas de herramientas se encuentran ubicadas en la ficha Inicio. Para aplicar un formato a las celdas, basta con que seleccionemos la celda o el grupo de celdas. En este caso, vamos a darle un formato a la celda B3, distribuidora de materiales eléctricos SADCB. Vamos a aplicarle negrita, cursiva y cambiaremos el tipo de letra a una letra Calibri de tamaño. En este caso vamos a presionar este botón y aumentamos el tamaño a 14. Recordemos que en sesiones anteriores platicamos sobre el contenido de la celda. La celda B3 contiene la totalidad del texto, aunque directamente sobre la hoja estamos observando que esta abarca mayor cantidad de celdas. Pero el contenido real, recordemos, está justo en la celda B3. Para centrarla, vamos a seleccionar el conjunto de celdas de la B3 a la H3 y podemos utilizar dos opciones para centrar. Una es la más sencilla, combinar y centrar. Este botón me permite centrar el contenido de una celda sobre un grupo de celdas previamente seleccionadas, pero me crea una sola celda. Es decir, si yo presiono un clic afuera, notaremos que son celdas pequeñas, las que corresponden al renglón B al renglón H, pero cuando me coloco sobre la celda combinada, pues tenemos una sola celda, aunque el contenido se encuentra justo en la celda B3. Podremos realizar entonces la misma acción sobre el reporte de ventas. Podemos combinar y centrar, también podemos aplicarle negritas. Recuerden que negritas no es que lo ponga en color negra, sino que pone el texto un poco más grueso. Podemos cambiar el color, vamos en este caso a aplicarlo con un color. Los colores están identificados por un nombre en particular. Por ejemplo, este color azul se denomina azul oscuro texto 2 oscuro 25%. Y lo mismo vamos a hacer con el subtítulo realizados durante el primer bimestre. Entonces aplicamos también el mismo color, ponemos en negrita y combinamos y centramos. Hay otra forma en que podemos centrar las celdas sin que necesariamente realicemos la acción de combinación. Vamos a hacerlo sobre estas dos celdas. Vamos a marcarlas ambas. Estoy marcando el bloque de celdas o rango de celdas de B7 a H8 y en este caso nos vamos a la ficha Alineación y en Alineación, al abrirlo, me despliega la opción Formato de celdas. En este caso vamos a modificar la alineación del texto horizontal y elegimos centrar en la selección. Vamos a ver cuál es el efecto de centrar en la selección. Presionamos aceptar. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hicimos al combinar y lo que estamos haciendo al elegir centrar en la selección? Notemos que cada una de las celdas sigue trabajando o sigue actuando de manera independiente. En cambio aquí tenemos una sola celda, creamos una sola celda. En el caso de cifras en miles de pesos sucede lo mismo. El contenido se encuentra en B8, pero podríamos entonces trabajar con cada una de las celdas de manera independiente, y no así en el caso de esta celda combinada, en el cual pues no podemos actuar directamente sobre la celda G6, por ejemplo, o la celda H6. Bien, a continuación vamos a asignarle un formato a el cuerpo de nuestro reporte.
Primeramente vamos a ampliar el tamaño de las columnas. La idea es que el texto pueda visualizarse en su totalidad. Primeramente vamos a ampliar la columna B. Para ello colocamos el apuntador justo sobre el encabezado. Estos se denominan encabezados. El encabezado B y el encabezado C. Nos colocamos justo en medio de los dos encabezados. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos hacia la derecha. Soltamos el botón del mouse y queda ampliada la columna B. Realizamos la misma operación para las siguientes columnas. Como queremos que las columnas C a la columna H sean del mismo tamaño, podemos mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar hacia la derecha. Esto me permite seleccionar todas las columnas, y si me ubico en la parte divisoria de cualquiera de los encabezados y mantengo presionado el botón izquierdo del mouse, puedo arrastrar hacia la derecha para ampliar o bien hacia la izquierda para reducir. Esto me asegura que las columnas quedan exactamente del mismo tamaño. Ahora vamos a asignarle un formato a los encabezados de cada una de las columnas. En el caso de sucursales, vamos a marcar la palabra y el resto de las celdas. Marcamos en el rango C10 a H10 y para efectos nada más de velocidad, de rapidez, presionamos un clic en combinar y centrar. Presionamos el botón negritas y en este caso vamos a ponerle un borde. Elegimos bordes externos. Vean ustedes que la celda ahora quedó con un borde. En el caso de la línea de abajo vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso vamos a utilizar el botón centrar. A diferencia de combinar y centrar o centrar en la selección, el botón centrar únicamente centra el texto con respecto a su propia celda. Veamos. En este ejemplo, Equipo quedó centrado con respecto a la celda B11, Juárez con respecto a la celda C11 y así sucesivamente. La Luz con respecto a la D11. Seleccionamos nuevamente para indicarle que queremos ponerlo en negritas y vamos a elegir un borde, todos los bordes. Todos los bordes, pone borde interior, inferior, superior, izquierdo y derecho a cada una de las celdas. Y realizamos la misma acción con el resto del reporte. Ahora vamos a ampliar un poco el tamaño de las filas de nuestro reporte. Para ello vamos a marcar ahora los encabezados de fila. Iniciamos desde la fila 10 y finalizamos en la fila 19. De la misma manera como ampliamos el tamaño de las columnas, también podemos ampliar o reducir el tamaño de las filas. Hacemos la misma operación. Ya sea que nos coloquemos entre la fila encabezado de la fila 10 y 11, o de la fila 11 y 12, o de la fila 14 y 15, vamos a aplicar exactamente el mismo tamaño para todas y cada una de las filas seleccionadas. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos ligeramente hacia abajo. Esto nos asegura, como en el caso de las columnas, que el tamaño de las filas va a ser exactamente el mismo. Ahora bien, vamos a darle formato a la última fila, que es la de totales. Marcamos de la celda B19 a la celda H19. Aplicamos un borde denominado todos los bordes. Y en este caso vamos a utilizar los botones de alineación para que la palabra total quede justo en medio, pero que quede en medio tanto horizontal como verticalmente. Para ello, para que quede más claro esa acción, vamos a ampliar un poquito más el tamaño de la fila y ahora sí presionamos un clic en el botón centrar verticalmente y en este caso centrar horizontalmente. Notarán que la distancia que hay de la parte inferior del texto hacia abajo es la misma que de la parte superior del texto hacia la parte de arriba. Y aplicamos negrita. Aquí aplicamos negrita, no lo vemos porque la celda está vacía, pero en el momento en que escribamos alguna fórmula o escribamos algún texto o alguna cantidad, automáticamente va a aparecer
en negrita. Ahora vamos a darle formato a las cantidades numéricas. Marcamos el grupo de celdas de la C12 a la H17, que es la que contiene las cantidades, y nos vamos a la cinta número. En la cinta número aparecen diferentes formatos. Tenemos aquí el formato de contabilidad español México o español alfabeto internacional, inglés, o existen más formatos de contabilidad. Vamos a utilizar en este caso el formato español México. Tenemos también porcentaje, o tenemos también estilo millares, o bien en la parte superior aparecerían otra serie de estilos que pueden ser de utilidad. Si ninguno de esos estilos me convence, puedo irme directamente a el cuadro de diálogo de la cinta número, y aquí yo puedo elegir cuál es el formato que necesito para las cantidades que desee aplicarle. Ok, tenemos entonces las cantidades. En este caso aparece el signo de pesos, tenemos el separador de miles y tenemos el separador decimal. Si en un momento dado no me interesa tener los valores decimales, tenemos aquí dos botones que me permiten ya sea aumentar decimales o bien disminuir decimales. En este caso lo que voy a hacer es presionar dos veces disminuir decimales para que no aparezcan las cantidades decimales. Ahora supongamos que por necesidad requerimos reducir el tamaño de las columnas. Vamos a marcarlas de la columna C a la columna H y reducimos el tamaño del reporte, de nuestro reporte. Notaremos que las dos palabras eje central ya no caben en esta celda, pero eso se puede resolver. ¿De qué manera? Una es reduciendo el tamaño del texto, o bien podemos utilizar el botón ajustar texto. Ajustar texto hace que todo el contenido sea visible dentro de una celda mostrando en varias líneas, o sea, divide el contenido en varias líneas. En este caso, en la parte superior colocó eje y en la parte inferior central. Simplemente para que yo pueda visualizarlo, puedo ampliar ligeramente el tamaño de la fila 11. Vamos a bajarlo un poco más, tamaño de la fila 11. Bien, finalmente vamos a ponerle un color de fondo blanco o un grisáceo, pues, y lo mismo hacemos para la fila total. Y con esto queda concluido nuestro formato al reporte. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente video, Excel Básico 04, donde aprenderemos cómo realizar operaciones con celdas. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.